Esto es Framework, un podcast psicoanalítico. Tal como escuchamos la semana pasada en la conversación tan interesante que tuvimos con Marcia, quiero compartir con vos algunas ideas en relación a la formación de analistas. Es un tema que es profundamente importante para vos si sos analista, para vos si sos paciente, porque al final del día habla del futuro de nuestra profesión, habla del futuro de esta profesión que amamos tanto. Entonces, quiero compartir con vos ideas que no están cerradas, que son ideas que están abiertas y que creo que bien pueden ser el inicio de un debate fértil si alguien está disponible para recoger el guante y volver a pensarlo. Claro que esta es una característica de las ideas. Cuanto más lejos van, cuantas más mentes tocan, cuanto más se transforman, más fértiles se vuelven. Es una buena forma de ver la vitalidad de una idea. ¿Cuántas veces esta idea pasa por otras mentes y da origen a ideas nuevas? En ese sentido, si hay una idea que no está vitalizada, es la idea de la formación psicoanalítica. Varios analistas, desde Freud hasta el encumbrado Max Eitington, en la década de 1920 y 1930, formalizan lo que después se dio a conocer como el modelo Eitington o el trípode psicoanalítico, que consiste en el análisis personal del candidato analista, que en realidad es candidato analista, pero ya es analista porque está trabajando con pacientes, la participación en seminarios teóricos y técnicos, que es lo que se conoce como la formación teórica, y una práctica clínica supervisada o análisis supervisado que consiste en el encuentro uno a uno del candidato, como así se llama, con un analista de mayor trayectoria que supervisa los materiales de análisis de este analista. Yo propongo una reformulación, una revisión de esto, revisitarlo, pero más bien desde cero. Por ahí a vos te parece sorprendente, por ahí no, por ahí alguna de estas ideas las escuchaste, por ahí no. Pero te pido que escuches con cierta ingenuidad, a ver qué te parece. I'm lonesome but happy, rich but I'm broke, and the good Lord knows the reason. I'm just a cowpoke from Cheyenne to Douglas. The ranges I know, 'cause I drift with the wind. No one cares where I go. Lo primero sería una formación de analistas sin formación teórica, sin teoría, sin que se estudie teoría psicoanalítica. Para esto va a haber un seminario, y dejo este nombre casi como una especie de legacy del trípode, que se va a llamar Historia del Psicoanálisis, en donde con alguna persona especializada en la historia del psicoanálisis se puedan estudiar las propuestas de Freud en principio y según criterio de la persona que esté dando este seminario, Lacan, Klein, Bion y cualquier analista que quiera meter ahí. Sería la formación del seminario, se llama Historia del Psicoanálisis, que sería un seminario de duración anual en donde se ve un sarpullido de cómo surgieron algunas ideas. El eje no sería el estudio de la obra de estas personas, sino sería el estudio de cómo estas ideas fueron surgiendo y cuáles fueron las implicancias de estas ideas. Eso sería todo lo que habría de lo que hoy se conoce como la formación teórica. Después habría una cosa a la que llamo EMI, que serían experiencias de maestría inversiva, que consiste en hacer 2 años de pensamiento psicoanalítico con un maestro. Se elige un maestro que no es un profesor. El profesor es un cargo curricular. El maestro es una persona en calidad de enseñar. Y enseñar en el sentido más puro de la palabra enseñar, es decir, una persona que esté disponible para favorecer los procesos de aprendizaje de la experiencia.
Estas experiencias de maestría inmersiva, que tendrían solamente 2 maestros, uno por 2 años y otro por 2 años, que tendrían que ser consecutivos, no pueden ser simultáneos, serían encuentros de un grupo con un maestro con alta frecuencia, 2 o 3 veces por semana, pensando psicoanalíticamente con este maestro, en donde no se trate del estudio de un autor, sino el estudio del psicoanálisis, cómo pensar psicoanalíticamente. Y va a quedar a discrecionalidad absoluta del maestro cómo favorecer este aprendizaje. ¿A través de qué? Esto puede ser a través de lecturas, a través de experiencias, a través de ejercicios, a través de la lectura de un solo libro durante los 2 años, la lectura de un libro por clase, por reunión. Eso ya va a depender muchísimo de cómo el grupo se forme. Lo importante es que este maestro va a poner a disposición del grupo una manera de pensar, una manera de aproximarse al psicoanálisis. Si la persona que está estudiando o cursando quiere seguir los siguientes 2 años con el mismo maestro, podría. Y si no, tiene la posibilidad de cambiar, que en una instancia inicial de formación sería lo recomendable, para tener un segundo módulo de 2 años, también con encuentros de 3 veces por semana, 2, 3, 4 veces por semana, con estos grupos para pensar conjuntamente con este maestro y poder aprender de la experiencia de cómo pensar psicoanalíticamente. Una segunda instancia se llama PGP, que es grupos de pares, en donde se realizan discusión en pequeños grupos de pares sin coordinador. No hay docente, no hay coordinador, no hay nadie que esté en un lugar académico de saber más. Son todos pares discutiendo ideas. Pueden ser ideas que esté pensando alguna de las personas del grupo, pueden ser ideas que se vean en la semi, puede ser ideas de un texto, de un libro, puede ser cualquier idea, y la idea es aprender a discutir entre pares, aprender a discutir psicoanalíticamente, aprender a discutir una idea, no aprender a discutir contra otro, sino esto que estamos viendo a lo largo de toda esta temporada, aprender a discutir psicoanalíticamente una idea, cómo poder aproximarse a una idea y hacerla crecer, cómo poder escuchar la idea del otro y hacerla crecer, cómo aprender a discutir sin intentar convencer al otro de mi idea. Que no se trate de que el otro acepte mi idea y de convencerlo y traerlo para mi club de ideas, sino poder pensar con el otro, aunque pensemos distinto, en torno a ideas psicoanalíticas. Una tercera instancia, la que llamo cogitaciones, en honor a la palabra que usaba Bion para llamar esos pensamientos escritos, y que tiene que ver con la escritura de pensamientos que cada analista tiene que hacer de manera privada y dejarlos aflorar. Y cuando estos pensamientos tengan alguna forma, llevarlos para ser discutidos tanto en EMI como en PGP. O sea, tanto en la experiencia de maestría inmersiva como en el estudio de grupos de pares. Y esto va a servir también como disparador, porque son las ideas que los analistas mismos están pensando, pensadas de manera psicoanalítica entre pares y con un maestro. Esto es de una riqueza enorme, la formalización, la sistematización, la disciplina en la escritura, y el momento en el cual uno lleva sus ideas escritas, formalizadas, a ser discutidas por otra gente que quiere discutir esas ideas, no a la persona que las presenta. Un cuarto nivel, que es el nivel de modelos externos, en donde los candidatos pueden elegir o estudiar cualquier cosa de diseño gráfico, urbanismo, arquitectura, diseño industrial, algo en relación a ciencias, que digo ciencias en sentido muy amplio, ¿sí? Matemáticas, física, química, y algunas de las nuevas ramas de estudio de datos de manera abstracta, ciencias de datos, análisis de sistemas, etc. La idea es poder estudiar formalmente ramas del conocimiento que no sean puramente psicoanalíticas, pero que formalicen en cierta medida la capacidad de abstracción y de organización del conocimiento
de una manera disciplinada y abstracta. Esto va a ser sumamente complementario de EMI, PGP y cogitaciones. Pues va a servir como el lugar del cual uno va a poder nutrirse y obtener modelos nuevos para pensar. Eso después va a depender de cada uno de los analistas que se estén formando, por decir así, qué va a preferir. Pero no arte, no literatura, cine, poesía, sino algo que implique una formalización abstracta. Finalmente, y de manera inescapable, análisis personal de 3 a 5 veces por semana, un análisis de alta frecuencia, y la alta frecuencia acá es fundamental en el análisis. Este análisis personal no tiene que estar sujeto a analistas que tengan algún tipo de rango. Sí, las personas que se analicen con un analista para la formación, ese analista que está trabajando para formar a otros analistas, necesariamente dentro de la lógica institucional tiene que estar en análisis. Tiene que estar en análisis. Es decir, solamente analistas en análisis pueden analizar analistas en formación. Esto es una condición sine qua non. Pero quitando eso, no hay ningún otro tipo de restricción. No hay que presentar trabajos, no hay el rango de didacta ni nada de eso. Pues, si lo pensás, pocas cosas más obsoletas que el rango de analista didacto, que además es vitalicio. Lo haces una vez y te dura para toda la vida, no importa el deterioro de tu capacidad analítica ni el deterioro cognitivo que tengas con el paso de los años. Entonces, es casi criminal muchos de estos rangos que permanecen sin reformulación y sin análisis. Entonces, el análisis personal de alta frecuencia con un analista que esté en análisis. Tiene que estar en análisis. Y finalmente un refinamiento técnico de frecuencia semanal. El refinamiento técnico también va acompañando las experiencias de maestría. Lo ideal sería que hubieran refinamientos técnicos con 2 analistas distintos, pero puede ser con uno solo también. Eso va a depender mucho de cada circunstancia. Y el refinamiento técnico se diferencia de la supervisión en que no se trata de ver al paciente o ver cómo trabajar con el paciente, sino qué tipo de analista es ese. El refinamiento técnico sirve para que la persona descubra, construya el lugar de analista que tiene. ¿Quién es cada uno como analista? Y eso se hace refinando la técnica, refinando la manera en la que el analista trabaja. De más está decir que el maestro que se elija para la EMI tiene que ser distinto al analista del análisis personal y tiene que ser distinto al analista con el que se haga el refinamiento técnico. No pueden superponerse. Y si vos elegís un maestro, ese maestro no puede ser ni tu analista ni tu refinador, salvo que después los intercambies. Excepcionalmente se podría pensar en que alguno de los maestros también pueda ser tu refinador técnico, pero habría que justificarlo, habría que pensarlo y tendría que haber ciertas características. I ain't got a dime in these old worn out jeans, so I'll stop eating steak and I'll go back to beans. I'll pick up a 10 spot in Prescott, I know, riding the Bronx in the big rodeo. Esto implica primero toda una generación de analistas que debería formarse en la manera de formar analistas. No podemos juntar gente y ponerla a hacer esto, pues claramente nosotros como colectivo todavía no estamos listos para formar así, porque seguimos muy apegados a sistemas tradicionales escolásticos de transmisión del conocimiento, en donde damos teoría, estudiamos teoría, todavía hoy, en el 2025, estudiamos teoría psicoanalítica, que sirven más
como una especie de guarida o trinchera en la que esconderse para no salir a trabajar. Entonces, necesitamos primero gente que pueda pensar sin teorías y gente que pueda formar a analistas pensando psicoanalíticamente. Después necesitamos gente que esté dispuesta a aprender a discutir en lo que llamamos PGP o grupos de pares. Aprender a escribir, que una cosa es saber escribir y otra cosa es aprender a escribir, es decir, a poner una idea por escrito. Necesitaríamos pensar cómo instrumentar los modelos externos, es decir, dónde se podría estudiar o a quién llamaríamos. Ya que estoy pensando y el pensamiento es libre, yo diría que se podría hacer arreglos o acuerdos con personalidades representativas de esto y que cada analista pueda elegir con quién estudia y de qué manera y dónde y cómo y pueda dar cuenta de eso, ¿no? O sea, si lo haces en la universidad, si lo haces en una maestría, si encontrás a alguien con quien puedas estudiar o si es mejor tenerlo in-house en vez de tercerizarlo, esto. Como ves, este conjunto de ideas está al servicio de realmente resignificar la manera en la que estamos formando y no formar autómatas, no formar analistas que hayan aprendido teoría y a trabajar de memoria, sino poder formar personas que estén disponibles para pensar ideas, que estén disponibles para pensar la realidad, que estén disponibles para poder pensar después cuando tengan que trabajar con pacientes. No se trata de repetir sistemáticamente lo que otros ya dijeron. No se trata de ser grandes comedores de vómito, bulímicos, que comemos los vómitos de otros y los vomitamos en refritos una y otra vez. Es algo suficientemente importante la formación de analistas como para que se tome tan a la ligera y para que se siga usando el mismo parámetro que se usaba en la década del 20 o la década del 30 del siglo pasado. Está cumpliendo 100 años el modelo Huntington o el trípode de formación, cuando el psicoanálisis que tenemos que enseñar no es el mismo. El psicoanálisis que queremos transmitir no es el mismo. La forma en la que hoy ejercitamos el psicoanálisis no es la misma. Entonces, ¿por qué seguir usando la misma forma de transmisión para un psicoanálisis que es totalmente distinto? Que es distinto el enfoque, que es distinto el encuadre, que es distinta la manera en la que lo hacemos. Claro, esto requiere el valor de volver a pensar y siempre es mucho más cómodo no pensar lo que ya pensamos y seguir repitiendo o caer en el nihilismo cínico de no, bueno, no es posible, sí, es re lindo, pero no, es de hippies pensar así. Pero no nos olvidemos que al final del día el psicoanálisis surge de un grupo de inadaptados. ¿Cómo nos volvimos nosotros tan sumisos, tan adaptados, tan tranquilos? Bueno, en nuestra misma formación se nos enseña a repetir. Me acuerdo en uno de los seminarios de formación en una institución psicoanalítica bastante grande que nos hacían llevar los libros físicos, la traducción oficial, no se podía llevar en otro idioma ni una traducción que no fuera la que se estaba usando, y nos pedían que subrayásemos el libro y que hiciéramos resúmenes con las cosas que se consideraban que eran importantes. ¿Entendés? Profesionales trabajando con pacientes, subrayando libros y haciendo resúmenes. Es ofensivo. Es ofensivo directamente. Y que los maestros puedan ser elegidos libremente y que no sean profesores. Que nadie te diga cuando tenés 25, 30, 40 años con quién tenés que estudiar. ¿Dónde se vio eso? ¿Dónde se vio que alguien te diga de quién tenés que aprender? Es absurdo. Es una forma estúpida de aplastarte
seguimos enseñando con las mismas rutinas imbéciles de hace 100 años. Es indignante. Y después nos preguntamos por qué no hay vitalidad en el análisis. Seguimos citando bibliografía. Los trabajos tienen que tener bibliografía, hay que usar textos de otros. En vez de que los trabajos tengan que tener ideas, que tengan que tener pensamiento, que tengan que tener gente viva escribiendo. Y acá es en donde entra Cogitaciones, PGP y EMI, que es escribir, discutir, pensar lo que yo estoy pensando y que lo que se desarrolle sea una manera de pensar y no qué pensar, qué cosas tengo que pensar. Tenés que pensar así porque tal ya lo dijo. Es imposible el crecimiento así. Se necesitan maestros que orienten, que acompañen, que formen. Y se necesitan pares que acoten, que limiten, que favorezcan, que nutran. Y también se necesita tiempo con uno, que son las cogitaciones, que es ese tiempo en donde yo estoy conmigo mismo pensando y escribiendo. Y se necesita un análisis personal y un refinamiento técnico. Y los modelos externos nos brindan la posibilidad de seguir aprendiendo otras maneras de pensar. Cuantas más maneras de pensar nosotros tengamos, más enriquecidos estamos. Y cuanto más nos entrenemos en la abstracción, más fértil va a resultar el proceso. Entonces, lo que yo quiero preguntarte a vos, que estás escuchando este episodio, es ¿qué pensás que es mejor? ¿Aprender a repetir o aprender a pensar? ¿Seguir repitiendo en esta noria imposible mantras cocinados hace más de 100 años? ¿O ver qué estás pensando vos y tus pares? ¿Qué piensa la gente que te rodea? ¿Qué piensan tus contemporáneos? Some evening in the springtime, a filly all fine, I might spend all summer with her on my mind. I'll never be branded, I'll never be broke. I'm a carefree range riding, drifting cowpoke. En mi experiencia, la mejor manera de aprender psicoanálisis, tanto para mí como para mucha gente que me rodea o mucha gente que se está formando en psicoanálisis hoy, es formarse con un maestro que sirva como referente, que sirva a alguien de quien vos puedas nutrirte, discutir con pares, escribir, pensar, formalizar, abstraer y profundizar mucho en quién soy yo como analista y quién soy yo como persona. Análisis y refinamiento. Estas ideas no están pensadas en 10 minutos. Es el trabajo de muchos años de pensar y formalizar. Esta formación de analistas está disponible para que la pensemos. Si vos querés discutirla conmigo, escribime, contactame. Si vos querés discutirla en tu institución o en el grupo al que pertenezcas, convocame y la discutimos. Si vos pensás que no, escribime y lo discutimos. Porque esto no me atañe solamente a mí y a vos. Esto nos atañe a todos. Esto nos atañe a todos. A vos, a mí, a todos y a todos los pacientes que van a venir. ¿Quiénes somos como analistas y qué analistas estamos dejando para el futuro?